El intestino grueso es una de las estructuras del sistema gastrointestinal encargadas de la digestión. Es quien se encarga de la absorción final y recibe ese nombre porque en contraposición con su predecesor, que es el intestino delgado, sus paredes son mucho más gruesas y anchas. Entonces hoy hablaremos de la primera entrega de intestino grueso. Dividimos este órgano tan extenso en 3 videos. Hoy abarcaremos dos subórganos, digámoslo así, que son el apéndice vermiforme y el ciego. Les habla el doctor Juan José Sánchez y bienvenidos a su canal Anatomía Fácil por Juan José Sánchez. Entonces, el intestino grueso, ya las divisiones actuales lo separan en 8 porciones. Desde proximal a distal, hablaremos de una primera porción denominada el ciego del apéndice, el ciego del intestino grueso, perdón. Luego del apéndice cecal, que el adjetivo cecal se refiere a ciego, también denominado apéndice vermiforme o simplemente apéndice, que esos son los dos que conforman el video de hoy. Luego tenemos el colon, que está a su vez subdividido por 4 porciones: un colon ascendente, un colon transverso, un colon descendente y un colon sigmoide. En el segundo video de intestino grueso hablaremos de estas 4 porciones del colon, es solamente dedicado al colon. Y en el video final hablaremos de las 2 porciones finales, que son el recto y el conducto anal. En total, la longitud del intestino grueso es de 1.5 a 1.8 metros. Vean que difiere bastante del intestino delgado, que podía medir hasta 8 metros. Entonces tenemos que saber que el intestino grueso es más corto. Vamos entonces a elucidar las estructuras que conforman al ciego y las estructuras anatómicas del apéndice vermiforme, pero antes no se vayan a despegar del video. Te invito a suscribirte, aquí en la esquina inferior derecha dale clic. Y no olvides darle like al video. Es importante entonces que ustedes se suscriban al canal. Aquí abajito usted le da clic y automáticamente queda suscrito al canal. Ya somos más de 31.000 suscriptores y así puede acceder a todo el resto de videos de colon, a los videos de intestino delgado y bueno, los 140 videos que hay en mi canal de contenido anatómico. Igualmente coméntame en este video si quieres que haga un video en especial para tomarte en cuenta, y en lo que tenga la disposición de tiempo comienzo a hacerlo con mucho gusto. Entonces comenzamos primero hablando del ciego. Este ciego, ustedes dirán, bueno, qué nombre tan particular para comenzar el intestino grueso. Se dicen que el ciego es la primera porción del intestino grueso que va justo desde el nivel superior de la desembocadura del íleon, que es la porción más distal del intestino delgado. Ustedes ya a este punto deberían conocer el intestino delgado, cuyos videos están colgados en el canal. Entonces el ciego es desde el borde superior de la desembocadura de ese íleon, en la válvula ileocecal, hasta abajo. Ustedes dirán, ¿por qué se llama ciego? Porque él es una calle ciega, él es un barril, con un fondo. Se supone que la materia fecal viene del íleon y en vez de seguir un trayecto hacia arriba, aquí cae, llena el ciego, y cuando se rebosa el ciego es que él comienza a subir por el colon ascendente y luego colon transverso. Entonces, como es un fondo ciego, es una calle ciega, le recibió el nombre de ciego. Entonces, esta estructura tan particular del intestino grueso es quien la inicia y anatómicamente la llamamos dentro de la fosa ilíaca derecha, aunque es muy variable en su posición, ya que no tiene estructura de peritoneo visceral, mesociego, por decirlo de una manera, que lo fije en un lugar. Entonces lo podemos encontrar en algunas personas más ascendido, en los flancos, o incluso más descendido, llegando a porciones pélvicas. Pero la posición habitual descrita es a nivel de la fosa ilíaca derecha. Ahora bien, aquí tenemos una imagen más específica. Aquí vemos la porción terminal del íleon y vemos que tiene 2 estructuras importantes que se unen en su cara medial, o más específicamente en su cara posteromedial. La más superior de ellas es la desembocadura del íleon en la unión ileocecal. Cecal es el adjetivo que define a ciego anatómicamente. Mientras que en la parte más inferior de esa misma cara posteromedial es donde se halla o sale el apéndice vermiforme. Ahora, aquí hacemos un corte en la pared anterior de ese ciego y en parte del colon ascendente y vemos los 2 orificios en su cara posteromedial. Primero, el orificio más inferior es el orificio apendicular, que es quien lo continúa con la luz del apéndice vermiforme,
y vamos a encontrar una estructura que lo une a la parte más distal del íleon. Por eso es que este pliegue, que es peritoneo visceral, lo vamos a denominar pliegue ileocecal, por las dos estructuras que está uniendo. Ahora, aquí vemos que sostenemos con una pinza el colon y al apéndice, bueno, al colon no, al ciego, y vemos la parte posterior que me queda posterior al ciego. Vemos que está unido por unos pliegues que se llaman pliegues cecales, que son los que me unen el ciego en cierta medida a la pared posterior abdominal. A este nivel estaría el músculo iliosoas, que es el músculo que es relación directa a este ciego. Vamos a ver que todo este espacio, que es un espacio, digamos, donde usted puede meter su mano por debajo del ciego y llegar a su parte posterior hasta que lo detengan estos pliegues cecales, ese espacio se llama receso o espacio retrocecal por encontrarse detrás del ciego. Ahora, hay unas estructuras importantes del intestino grueso que hablaremos de ellas, sobre todo cuando hablemos del colon, que son las tenias. Estas tenias son estructuras, digamos, alargadas, musculares, que son tres que envuelven a todo el intestino delgado, como un sostén, el intestino grueso, perdón. Vamos a ver que la tenia anterior, que hay unos libros que la llaman anterior, otros libros la llaman la tenia libre, es la que se encuentra en la parte anterior del ciego. Luego tenemos dos tenias posteriores, una posteromedial o posterointerna, que también recibe el nombre de tenia mesocólica, y una tenia posteroexterna, también llamada posterolateral, que también recibe el nombre de tenia epiploica. Se dice que las tres tenias convergen, se unen en la parte inferior del ciego. De hecho, el apéndice vermiforme, cuando ustedes lo buscan anatómicamente, él se encuentra en la unión de las tres tenias. De hecho, en cirugía, para nosotros encontrar el apéndice, buscamos a las tres tenias, porque no es tan fácil a veces encontrar el apéndice, a pesar de que ustedes lo ven ahí aparentemente muy fácil de ubicar. En este corte vemos igualmente esta tenia que sería la anterior, esta sería la libre, esta sería la posterointerna, que sería la epiploica, la posteroexterna, que es la epiploica, y esta sería la posterointerna, que sería la tenia mesocólica. Después, cuando vean los videos de colon, entenderán por qué reciben estos nombres de libre, de mesocólica y epiploica. Eso tiene una explicación, pero aquí no la entenderán. La entenderán bien es cuando vean los videos de colon. Ahora, vamos a hablar de la válvula ileocecal, que es la válvula que está en la desembocadura del íleon en el ciego. Primero, el orificio central de esta válvula es el orificio ileocecal. Vamos a ver que esta válvula está conformada por dos labios, aunque actualmente muchos autores dicen que no tiene forma de labio, la vamos a ver ahorita. Estas estructuras generalmente se ven en el cadáver. Ahorita les explico por qué es en el cadáver que se ve. Entonces, estaría formado por un labio superior y un labio inferior. Hay lugares donde se unen esos labios que son las comisuras. Esta sería entonces la comisura posterior y hacia aquí adelante tendríamos la comisura anterior. Son una estructura donde se unen los labios. Y de esas comisuras salen unos pliegues llamados pliegues cecales o frenillos. Tendríamos entonces el frenillo posterior saliendo de la comisura posterior y uno que estaría rodeando el ciego hacia adelante en el lugar que está cortado, que sería el frenillo anterior saliendo de la comisura anterior. Ustedes ven este es el ciego, una persona viva, que recuerden que las personas vivas tienen contracción normal intestinal, tienen un tono muscular. Entonces vean ustedes que tiene una forma más bien circular, eso parece incluso el cervix, el cuello uterino de una mujer. Pero cuando el cadáver muere, como se relajan todos esos músculos, es que usted ve que adopta esa forma de labios y comisura, que es la que describen los textos, sobre todo los textos anatómicos más viejos. Vamos a hablar rápidamente entonces del apéndice vermiforme. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué le dieron el nombre apéndice vermiforme? Bueno, vermi significa gusano, muchachos. Por eso es que la pasta vermicelia, ustedes ven que es la larguita, en forma de gusano, y forma en forma de... Entonces vermiforme, porque ustedes ven, ella tiene la forma de un helminto, la forma de un gusano. Por eso recibe ese nombre. Pero también lo podemos llamar apéndice cecal por salir justo del ciego. Ya recuerden que específicamente sale de su cara posteromedial. Este apéndice vermiforme, muy discutida su función. Algunos dicen que su función es darle plata a los cirujanos. Pero realmente muchos libros dicen que es un vestigio, pero realmente no es un órgano vestigial. A pesar de que no tiene una función importante, este apéndice vermiforme es un órgano linfoide, tiene abundantes folículos linfáticos. Sin embargo, quitárselo a una persona no interfiere aparentemente con ningún factor de su vida, y por eso es que muchos se anclan en que es un vestigio, pero realmente no es un vestigio.
Recuerdan que les comenté en un principio que el apéndice vermiforme se encontraba en la unión de las tres tenias. Entonces ustedes buscan su largo, puede ir, algunos libros dicen de 7 a 9, otros dicen de 8 a 10 centímetros, es variable su tamaño. Y tiene forma cónica. ¿Qué significa que tiene forma cónica? Que tiene una base que es ancha, que es la que se pega al ciego, y una punta que es un poquitico, no es afilada, pero sí es roma. Ella tiene incluso una luz adentro, que la vamos a ver ahorita, que es una luz que lo comunica al ciego. Sí, él es más ciego en sí que el ciego, porque sí es la propia calle libre, solamente es una luz que está llena de contenido fecal y que es una luz muy poco, digamos, grande, una luz casi virtual, muy pequeña. Ahora la vamos a encontrar justamente en la cara posterior interna del ciego. Vemos el inicio de la luz ahí, en el orificio apendicular, a 2 centímetros de la desembocadura de la válvula ileal, de la válvula ileocólica. Entonces va a tener una estructura de peritoneo visceral que lo fija a la pared abdominal posterior, que es el mesoapéndice. Ese mesoapéndice es importante porque cuando les explique la irrigación, van a ver que la arteria apendicular, que es la arteria que irriga el apéndice, discurre por el mesoapéndice. Es importante en cirugía saber eso, porque yo sé que cuando yo corte el mesoapéndice, adentro está la arteria apendicular y tengo que tomar en cuenta de que me voy a encontrar en la mayoría de los casos a la arteria apendicular allí. Entonces, la punta del apéndice puede estar en cualquier lugar, por eso es que no es tan fácil en cirugía apendicular encontrarlo. Se dice que las posiciones pueden ser o anteriores o posteriores. ¿Cuál es la más común? Anterior. Sin duda alguna, la mayoría de las personas tienen el apéndice en una localización anterior. Anterior es como aquí, que puede estar buscando la pelvis, decimos entonces que es una localización anterior pélvica, o puede estar por delante del ileo, que sería entonces una localización ileal o anteroileal. Las localizaciones posteriores, que son menos frecuentes, pero que también se pueden encontrar varias veces en muchas personas, son unas que están detrás del ciego, sería en posición retrocecal. Una que llega detrás del colon, que sería la porción retrocólica. Una que está debajo del ciego, que sería la posición subcecal. Y una que puede estar por detrás del ileo, que sería la retroileal. Son muy poco frecuentes estas localizaciones posteriores. Ya saben que la más común es una localización anterior y pélvica. Las capas del apéndice, vamos a ver desde la más superficial a la profunda. Esto sería el mesoapéndice, para que tengan una idea. Entonces son 4 capas. Una externa, que es la serosa. Luego una muscular, luego una submucosa, que es importante porque en esta es donde se encuentran todos estos folículos linfáticos, que por eso les digo que es un órgano linfoide y no es un órgano vestigial. Y luego la parte que está más cerca de la luz del apéndice, que sería la mucosa del apéndice. ¿Cómo es la irrigación de estas estructuras del ciego y el apéndice? Bueno, esto está irrigado principalmente por ramas de la arteria mesentérica superior. Recuerden ustedes que esta arteria mesentérica superior es rama de la aorta abdominal. Entonces, esa mesentérica superior da muchas ramas. La que me importa ahorita que se aprendan es la rama o arteria ileocólica. Esa arteria ileocólica a su vez se divide en 2 ramas. Una rama cólica, que sería esta que va hacia arriba, y una rama ileal, que va buscando al ileo. La rama cólica se anastomosa con la arteria cólica derecha para ayudar a irrigar el colon. Pero también vean aquí que agarra hacia abajo y se anastomosa con la misma rama ileal, ayudando entonces a la irrigación indirecta del ciego y del apéndice. Vamos a hablar de la rama ileal, que es la que sí me irriga estas estructuras. Primero, vamos a ver aquí que la rama ileocólica, la rama ileal de la arteria ileocólica hace un arco que termina a unirse a su formadora, que es la arteria mesentérica superior. De ella salen 2 arterias que van al ciego. Una que agarra por delante del ciego, que es la arteria cecal anterior, y una que agarra por detrás del ciego, que es la cecal posterior. De ellas la más importante es la cecal posterior, porque es la que irriga mayor parte del ciego. Además de esto, vamos a ver que da unas ramas a la parte terminal del ileo, que se llaman ramas ileales distales. Y una de las ramas más importantes es la ileocólica. Muchos dicen que es su rama terminal, que es esta que ustedes ven aquí, que es la arteria apendicular, que vean cómo discurre a través del mesoapéndice para llegar a irrigar al apéndice vermiforme. Aquí vemos muy bien a la cecal posterior, ya saben que irriga la mayor parte del ciego, y aquí se ve muy bien la arteria apendicular discurriendo por el mesoapéndice. Entonces, este fue todo el video de ciego y de apéndice vermiforme. Espero le haya gustado. No olvides suscribirte nuevamente en el circulito que te sale aquí, es lo único que te pido a cambio. Dale like al video si te gustó y me puedes seguir en mis redes sociales en Instagram como @JuanPisoSánchez1315.